el doctor también que padre, y esto, pero sabemos que el doctor también abogado, estuvo como juez en una oportunidad aquí en nuestra provincia de La Romana durante muchos años, y también ha estado frente a la oficina de turismo también, y el Ministerio de Hacienda. El doctor ha ocupado muchas posiciones importantes representando nuestra provincia de La Romana, y por eso hoy nosotros queremos compartir con él y conocer un poquito de la historia. Pasó Santa Rosa de Lima y que nadie se enteró, pero ¿desde cuántos años se ha estado celebrando lo que son las fiestas patronales? Mira, desde el 1908 fueron las primeras fiestas patronales que se iniciaron en cuando eso no era nuestra provincia, éramos apenas una aldea, pero real y efectivamente se oficializaron en 1913. Pero antes de eso, te quiero decir que yo te traje la historia de cómo se construyó ese majestuoso edificio que es convertido en templo, con ese concepto tan amplio que tuvieron los sacerdotes que estuvieron aquí, con la visión de tener un puerto y cómo la romana logró tener ese templo. Pues mira, te diré que en el 1924, por invitación del entonces cura párroco, Fray Juan de Utrera, se reunió un grupo de caballeros en la parroquia. Permiso, de Fray Juan de Utrera era párroco. Sí, aquí hay una calle. Sí, sí, por eso conocemos la calle Fray Juan de Utrera. Pero inclusive él fue que construyó la iglesia de Valladolid también. Oh, mire, eso lo aprendí hoy. Sí. Él trajo esas maderas que tú ves que tiene la iglesia de Valladolid, perduran desde 1924. Ese es un monumento histórico, esa iglesia de Valladolid. Entonces, ¿a quién él invitó para ese entonces? Invitó a Francisco Richard de Gudrey, a Octavio Vera. Octavio Vera, si memorizas el nombre, te das cuenta que es el papá, era el padre que vivía aquí, que son ceibanos, pero el ceibo que funda la romana. Familia de Freddy Veragosto. Y esa persona, pero además de quién, del primer cardenal, que ahí te voy a llegar ahora. Okay. Entonces Francisco Aníbal Roldán, Pedro Pereira, padre, entonces tuvo José Dalmací, Antonio Ruiz, Félix Piña y una serie de ciudadanos más importantes. ¿Qué hicieron esos ciudadanos? Pues formaron esta comisión y ellos, al reunirse, esta junta hizo lo que todo hombre hace en toda la vida. Si una comisión donde no hay mujeres, no es comisión. Para un hecho de esta magnitud. Entonces se invitó a Olimpia de Ruiz, a doña Freida de Sánchez, a Silverida de Dalmacía, a Soraya Viuda de Ubergé, a Liciria Viuda Costa, a Livia de Payán, y entre todas, ¿qué hicieron? Comenzaron a hacer kermés, veladas, rifa, para esos menesteres. Bueno, pero la iglesia se divide en varias etapas. Se fue construyendo, pero la construcción de la iglesia se hace en varias etapas. Estamos hablando de la iglesia Santa Rosa de Lima, que es un patrimonio cultural que está aquí en nuestra calle Eugenio Miranda. Eso es. Entonces, se recaudaron 400 pesos. Oye, bien, ¿cuánto se recaudaron? ¿Cuánto? 400. Eso era mucho. Oh, pero venga acá, para el 1924. Wow. Poco más menos, los cuales alcanzaron para cubrir los gastos de abril hasta el 28. Oye, bien, hasta el 1928 se comenzó y se hicieron los trabajos. El presupuesto permaneció, sí. Pudieron trabajar con un presupuesto de 400 sí. y pico de pesos durante ¿cuántos años? O desde el 24 hasta el 28. Señores, qué buena administración había ahí, 4 años. 4 años. Entonces, ¿qué trajo esto como consecuencia? Que don Francisco Richard de Gudrey, que la presidía en aquella época y su movilidad, dijo, esto no puede ser así, vamos a ampliar el comité. Entonces, ampliaron un comité e incluyeron a los miembros del Central Romano. Y para agosto de 1937 recibió una comunicación del excelentísimo monseñor Ricardo Pitini. ¿Quién era Ricardo Pitini? O sea, es el monseñor importantísimo que desde toda una vida han existido cardenales y han existido representantes del Papa aquí, y a él le correspondió llevar ese cargo. Entonces, ¿qué él hace? Bueno, pues él invitó a Monseñor Ernesto Klopp, que era el administrador general de Santa Romana, a quien le fue conferido el cargo de tesorero. Lo invitan, venga, mire, que estamos construyendo una iglesia para formar parte con nosotros. Entonces, como era de esperarse, Santa Romana, desde ese entonces, pues todos sus técnicos, sus equipos participaron. Pero no, ellos lo que hacían era que hacían aporte también, acecha, como lo hicieron.
Entonces ellos hablaron con sus colonos, ajusteros y empleados de oficina para que todos ellos aportaran, acecha. Entonces, esos aportes que ellos hicieron se fueron distribuyendo y ahí entra otra etapa. Esa etapa es hasta el 1938, donde el señor Clock, que es el tesorero, recibe los aportes dados por todos los romanenses y se dividió un comité de la manera siguiente. ¿Qué se hizo? Se hizo lo siguiente. Donativos. Vamos a ver, ¿quiénes fueron los que donaron para la construcción de la iglesia? Bueno, los primeros donativos fueron 1929, julio 18, donativo del señor Julio Berger, dio 100 pesos. Sí, aceite como organización. Entonces, la familia Morales, 600 pesos. Pero si ellos en sus, que tenían una ferretería, prestaban materiales, ellos lo anotaban y había que devolvérselo, porque eso fueron así. Este fue el acuerdo. Sí, el acuerdo. La familia Sabiñón, 100 pesos. Entonces, ¿quiénes siguieron cooperando? Toda esa cooperación hizo 730 pesos. Se fue un balance y con todas las deudas que querían quedaron en 24 pesos. Fuera, mire, fíjense cómo está establecido esto. Ya para 1935, eso fue lo que se hizo. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se para, se detiene la iglesia. Entonces, hay que seguir contribuyendo. ¿Qué se hizo? Bueno, Santa Romana dio 1.274 pesos. Don Ernesto Clock, él en lo personal dio 475. Y así todos los demás ejecutivos fueron dando dinero. Es decir, doctor, que hemos conocido parte de la historia de cómo se construyó la capilla y el templo de la iglesia Santa Rosa. La capilla no. El templo. El templo, sí, el majestuoso edificio. Así es. Pero entonces, oye, este dato importante. Hubieron donaciones del pueblo de 1 peso, 2 pesos. Por ejemplo, Pablo Ceballos, 2 pesos. Oye, este dato. José Duvergé, 3 pesos. Cándido Rosas, 2 pesos. Entonces, se involucró al pueblo en general. ¿Y en qué fecha se inaugura? Se termina entonces la iglesia. Entonces, eso es lo importante, porque ya tuve que va por etapas. Sí. Y la iglesia se termina y se le entrega al sacerdote que puertorriqueño, el distinguido Pablo Mirós, en el 1947. Ya la iglesia construida completamente para que ésta comenzase a ofrecer los servicios. Eso es lo que el pueblo necesita saber y amerita que el pueblo conozca en esencia cómo se manejó esa construcción, que es este majestuoso edificio. Sí, que todos conocemos, que está en la calle Duarte y se ha convertido en un patrimonio cultural. Pero no del país, no de la romana, sino del país. Esa majestuosa edificación. Cada vez que nos llega un visitante, creo que uno de los atractivos que primero nos corresponde es esto. Entonces, ¿qué se hicieron en las fiestas patronales? Ya sabemos cómo se construyó la iglesia, quiénes eran los miembros del comité, quiénes la construyeron. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que pasar ahora a hablar de qué ocurrió a partir de ahí, de la inauguración de la iglesia, de ese majestuoso templo, quién fue el primer sacerdote, todos esos detalles. Entonces, ¿por qué hoy en día los romaneses residentes fuera del país, los romaneses residentes aquí, suspiran y quieren que la romana, después de pasar por esta pandemia, una pandemia que no ha tocado a todos, pero que eso no nos vincula, vuelva a sus fiestas patronales, porque esa es la tradición de cada pueblo, que eso es lo importante. Por eso, este tema que tú estás tratando, se tiene que tratar en dos vertientes, no solamente en función de la fiesta como tal, sino de la vinculación histórica del pueblo desde el punto de vista social a sus tradiciones. ¿Qué es lo que identifica a cada pueblo? Su identidad. ¿Por qué la identidad del pueblo de la romana está vinculada íntimamente a su fiesta? Porque fuera de la del Ceibo, en el este, que son las que más tradiciones tienen, la de la romana eran la de más resonancia en el país. Nota que tú nunca has oído hablar de que las fiestas patronales de San Francisco, y mira que son importantísimas, no. El pueblo, el país entero sabía cuándo eran las fiestas patronales de la romana, porque las fiestas patronales de la romana tenían la tradición propia de que se realizaban frente a la iglesia y por ende se tenían una tradición que era la siguiente: toda la caseta alrededor y el pueblo tenía
una tradición que no la tenía ningún pueblo del país. ¿Cuál es? Todos giraban alrededor del parque, dando vueltas. Un grupo hacia acá y otro grupo hacia allá. Las novias y los novios en el medio daban su vuelta y los que no tenían novia giraban alrededor hacia afuera. Entonces usted se sentaba, los que no eran pareja, se sentaban afuera para ver si por una razón u otra, esas que andaban acompañando, entonces a partir de ahí usted invitaba a los lugares cercanos y usted participaba. Pero es importante. Eso es importante. ¿Y qué tradición tenía la romana? Porque, doctor, sí, realmente he tenido la inquietud siempre, el interés de que usted siempre está en los medios, usted no puede desaparecer. Hoy está conmigo, mañana está en la radio, mañana está en la televisión. Debe de estar, porque Claro. Debemos de conocer nuestra historia. Poco conocemos. A veces recibimos visitas, criticamos que no tenemos atractivos turísticos. Siempre decimos eso. Pero decimos, Sí. ¿pero qué estamos haciendo? Sí. ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi interés de conocer? Sí. ¿Qué se hacía antes? Exactamente. ¿Por qué le pusieron a la avenida Padre Abreu? Padre Abreu. ¿Quién era el Padre Abreu? ¿Quién era el Padre Abreu? Es decir, cada Exacto. ciudadano debe tener esa curiosidad. Claro que sí. Porque, ¿cómo usted Excelente. armó ese libro? Lo elaboró, Sí. recopilando informaciones. Claro que Entonces, sí. eso está pasando, Sí. de que, por ejemplo, cuando conversamos con algunos amigos, Sí. y eso, yo no sé. Yo no sé. ¿Quién vivía ahí? Yo Sí. no sé. Pero lo grande ¿Cómo es, se llama esa calle? Yo no sé. Pero- Doblando en una esquina amarilla. Pero pregunta, ¿cómo se llama esa calle? pero lo grande es que son los maestros de las distintas escuelas y colegios no conocen la historia del pueblo de la Romana. Y cuando no se conoce la historia, Estamos obligados, dice un cliché, a Ajá. repetirla. Pero yo no digo Ajá. repetirla, sino a dar una demostración de tus desconocimientos en torno a la gente que te vincula y que están a tu lado. Pero este es el único pueblo que en el centro del pueblo tú tienes calle A, calle B, calle C. Y eso no puede ser. Por ejemplo, Villa España ahora mismo está en el centro de la ciudad. Y Villa España nada más tiene 2 calles que están debidamente señalizadas con nombre. Entonces, todas las demás son A, B, Así C. es. Entonces yo me reuní ya con el síndico y él me dijo, vamos a trabajar en pos de esto, Freddy, para ver cómo eliminamos esa situación. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es saber no solamente quiénes eran los que se manejaban en los comités de las fiestas patronales, sino la importancia de la fiesta. Por ejemplo, yo tuve el domingo un programa, después tuve en otro, y ahí hablamos, porque coincidió, con los que dirigían los distintos comités. En el día de hoy estamos hablando de la importancia de la fiesta. Estamos hablando contigo de la importancia de la identidad del romanense. sí, De que el romanense conozca real y efectivamente por qué deben celebrarse la fiesta. ¿Qué da lugar a que todos podamos reunirnos en una época cualquiera? Vamos a la historia. En el derecho romano, ¿qué hacían los romanos? Ellos celebraban sus fiestas. ¿Qué hacían los demás países germánicos? Celebraban sus fiestas. Quiere decir esto, que todos los pueblos están ligados y de una manera de inmediato indisoluble a su cultura, a su tradición. Ujú. Porque que tú no puedes participar y ser ajeno a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que el pueblo, tú tienes como autoridad que decirle al pueblo que participe de esas actividades para que el pueblo se vincule. Sí. No solamente, es vinculante, no. No solamente es vinculante, sino que participe. Y que conozca. Por ejemplo, mire, no hemos profundizado en lo que es la fiesta patronal, Sí. pero hay un propósito que es conocer nuestra historia de la Claro. romana. Por ejemplo, se perdió la tradición en la banda de música. A veces Sí. esa banda de música toca en la glorieta del parque. Sola, Sí. no hay nadie para aplaudirle y tenemos una excelente Claro. banda de música. Claro que sí. Tenemos Claro. una intervención, doctor. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Rosana. Adelante, Rosana, exprésese. ¿Sabes que los pueblos cuando hay demasiados inmigrantes, Sí, no tienen esa memoria para eso? Sabemos cómo lo manejan. Acuérdate de eso. Muchísimas Sí, gracias. Pero muy excelente. buena observación. Muchas Excelente. gracias, Rosana. Excelente observación. Excelente. Entonces ahí recae lo que acaba de decir el doctor, de que nuestras autoridades son los que tienen que motivar, porque todos los días estamos recibiendo un inmigrante, Sí. recibimos cibaeños, Sí. ahora mismo está el norte aquí, Sí. está la gente de Nagua metida, Claro que sí. andan ahí volando. Sí. Entonces Por- esa gente que llegaron de Nagua, Sí. y que nosotros tenemos años viviendo en la romana, como me tocó coincidir con unos de ellos,
y que él me diga qué es eso, y yo no le sepa contestar. Porque, ¿Qué es eso, Indiga? mira, Y él llegó ayer de Nagua, sí, y da vergüenza que a veces ya estamos documentados, como claro. pasa con el turista. Aquí llega un turista, pero antes de llegar a nuestro país, investiga nuestra historia Claro que sí, y conoce nuestros mapas, claro que se sí. mueve solo. Pero mire, Indiga, Doctor, pero este tema es apasionante nosotros, y Franklin ya me está mirando mal. Yo no, No, si yo ¿puedo no te estoy... seguir? No. Bueno. mira, Indiga, Vladimir, la vamos a darle los participación, buenos días, permiso, doctora Vladimir, para que se integre con nosotros, porque si no, no va a participar. ¿Sabe qué, doctor? Yo me siento No, hay como que usted. a Vladimir le apasiona estos Sí, por temas eso quise históricos. que él esté aquí con nosotros. Así que el público que sigue a Vladimir, ya Vladimir Martínez está con nosotros, compañero del programa Desayuno Musical. Gracias, Indira Ledesma, y gracias a todo ese pueblo romanense que está ahí presente todos los días en el Desayuno Musical. Para mí siempre es un honor, un placer estar acá, y hoy venía gozándome en el carro escuchando, yo le llamaría al profesor, historiador, al distinguido Isaac, que está acá con nosotros, hablando de mi tema favorito, la romana, y su historia, que pocos jóvenes conocen de ella. Y de verdad que cuando yo escucho intelectuales hablando así, yo solamente hago silencio. Porque uno tiene que respetar al que conoce, ¿verdad? Y darle su tiempo de que eduque, ya que no hay otra forma, no hay otro programa de televisión que yo conozca que se interese en dar esos estudios, ¿verdad? Eso está dentro de Arrojar cambio. esa... Por la pandemia, ahora se va a dar un programa, la educación se va a transmitir tanto por radio como por televisión. Perfecto. Tuvo que llegar la pandemia para tomar esa decisión. Perfecto, pues yo te felicito a ti, Indira, y a Franklin Cordero, que tomaron esa decisión, porque de verdad que la necesitamos. Aquí la juventud no sabe, no tiene ni idea hacia dónde va, ni qué quiere, ni qué conoce, ni nada. Por eso destruyen un patrimonio. Aquí hay varias casas. La casa de Francisco de Ducudrey ya no existe, igual que muchas casas acá que están destruidas porque los romaneses empresarios ni siquiera conocen qué fue lo que pasó ahí, ni le importa tampoco a los otros tres lo que pasaron con esas, con esas casas. Pero vamos a dejar el tiempo para que el doctor Isaac siga dando luz a la historia de la romana, de la provincia de la romana, desde su fundación hasta ahora. Muy bien. Pues mira, gracias. Pues mira, a mí me corresponde, conjuntamente con un grupo de gestores culturales, estamos preparando lo que va a ser el Museo Fotográfico e Histórico de la Romana. Ese museo ya estamos trabajando en él, estamos trabajando ya con las distintas fechas que se va a exponer, puesto que en el primer Congreso de Historia, que tuvimos la oportunidad de celebrarlo en el Club Recreativo, pues ahí se acordó, entre los puntos a seguir, fue comprar una vivienda que estaba en la Alta Gracia con precisamente restauración, y poder en esa vivienda aprovechar el estilo de construcción para hacer el Museo de la Romana. Entonces, entre lo que la comisión comenzó a hablar, a analizar temas, nunca se pudo comprar, la compró un empresario, y hoy esa casa es una gran plaza en la Romana, que contribuye al desarrollo de la Romana, porque tampoco vamos a ser más simplistas, pero ya nosotros habíamos dispuesto, los miembros de ese comité, que esa casa, con la ayuda de la comunidad, comprarla para hacer nuestro museo. Entonces, como eso no se puede quedar en el aire, hemos decidido hacer el Museo Fotográfico. Y para eso, menesteres, estamos vinculando a las distintas instituciones de la Romana para que nos apoyen y nosotros iniciar, como me dijo el licenciado Fran Micheli, él está participando con nosotros en esto, y teníamos previsto ya que una institución nos solicitó que se inaugurara el Museo Fotográfico en ella. Decía un grupo que no puede ser ahí, que tiene que ser en el Club Recreativo, porque el Club Recreativo es la identidad del pueblo romana, de 1913, esa madera que ustedes ven ahí, llegaron a esta ciudad en el 1913, y aún se conserva. Y aún se conserva. Ahí no hay calcoma. Ahí aún se conserva. Entonces, pues el Museo Fotográfico, que lo va a tener a todos ustedes, porque va a estar en el área correspondiente a los comunicadores, en el área de la medicina, de la educación, pues es lo que le va a dar la oportunidad a que nuestros hijos y los que son de nuestra generación, que desconocen nuestro pueblo, puedan ver
quiénes han sido sus hombres que se han destacado en todos los renglones, en el orden deportivo, en todos los renglones habido y por haber. Permiso, doctor. Qué bueno que usted dijo que hay un grupo gestor Sí. que está trabajando por la conservación de lo que es la historia y la cultura de la romana. En ese grupo conozco, ay Dios mío, me va a matar, se me ve el nombre, que es romanense, pero reside en Santo Domingo y está peleando por rescatar lo que es la placita de los bomberos. Ese el ingeniero. El ingeniero. Solano. No. Creales. Sí. Creales, Creales. que me contactó desde Hérbido. Santo Hérbido Creales. Hervidito Creales. Están tratando de rescatar lo que es la Plaza Cultural, que recientemente conversábamos aquí en un programa pasado con Vladimir, de que antes la Plaza de los Bomberos Okay. tenía en el fondo un atrio, como Sí. una presentación artística, eso se perdió, Pequeño teatro. Sí, había. se estaba tratando de hacer algo cultural, después ventas por kiosco, todo eso desapareció, pero aún está ahí físicamente. Entonces yo pregunto, en estos grupos que son personas ya adultas, Ellos son los romanenses del viernes. sí, Ellos se reúnen cada 15 días los viernes en la casa de Hérbido Creales. sí, En entonces Santo yo Domingo. digo, Yo participo, cuando vivía en Santo Domingo yo participaba. de ese grupo gestor, de ellos, y en el que usted pertenece, ¿no se han interesado algunos jóvenes de la romana por conocer, por curiosidad? Porque vi que había un grupo de personas ya adultas, casi de la tercera edad. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿no se han acercado a usted, que quiere conocer, que quiere participar? Mira, muy buena pregunta. De la universidad yo imparto docencia, doy historia precisamente, e introducción a la actividad social. ¿Qué ocurre? Que yo puse ese tema el día pasado y la mayoría de los que estudian en la UCE son de otro pueblo. Y me dio pena cuando vi que de la romana, los 4 que estaban ahí no conocían de la historia nada de nuestro pueblo. Pero se interesaron en participar. No. Porque esa es una cosa, yo no conozco, pero si quiero aprender, me uno al grupo, o pregunto. Mentira. Porque hay dos cosas, yo no sé. Mentira, ahí no había un exponente urbano. Eso, Tienes que entender, tú tienes que entenderlo. ¿Cómo va a ser? Sí, ahí no había un cantante urbano. Sí. Ellos son los que trazan la pauta. Son ahora mismo. ellos, Ahora. sí. No es Freddy Felizardo, no es Durán Luna, no es el video creal, no. Son ellos. No es don Alfonso Trinidad, son ellos. Entonces, pero fíjate, ve como yo. No es discriminando, pero vamos a poner todos los puntos sobre las IES. Porque no fue posible lograr que se vincularan a nosotros para hacer ese trabajo. Bueno, pues vamos a hacerle la invitación con ritmo de reggaetón. Casi parte de que Digo yo. Tendría que ser así. Pero fueron ustedes que dijeron. Se va a dañar el asunto. Pero fueron ustedes. Si se introduce el reggaetón, ya perdió la No, pero cultural. No, Tenemos una intervención. Buenos días. Son música. Enrique Algomero, la voz de Villa San Carlos. Gracias, Enrique, gracias. Sí, se escucha. Se escucha bien. Es importante que usted le diga también a los romanos por qué la romana es la romana. ¿Por qué tiene ese nombre? Y también decirle en qué año la romana la declararon provincia. Qué bueno. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por tu intervención, Enrique. Enrique es muy inquieto. Y oye, que tú te fijas. Le hizo 2 preguntas importantes. Importante. Enrique, gracias, Sí, me ayudó. Gracias. Entonces, fíjate, los gente de la romana te dice, ¿por qué el nombre de la romana? Por la balanza. Sí. Nada más, la balanza. Que Pero, de hecho, hablando de la balanza, nuestro bien amigo ya fallecido, Miguel Cote, cronista deportivo, sí, historiador, sí. También escribió un libro de la romana. O sea, el libro se titulaba así mismo. Sí, la balanza. De la balanza al río. De la balanza Sí, de la al balanza, río. sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué era la inquietud de Miguel sobre la balanza? Porque precisamente se ha demostrado que el nombre de la romana no viene por la balanza, sino que coincidieron las balanzas al traerla al puerto. Pero ya el nombre proviene del río, toda vez de que está demostrado que cuando la batalla de Palo Hincado en 1908, cuando los franceses salían por el puerto más cercano, enumeraron, nos vamos por el río Romana. Es decir, que desde esa época ya
el nombre era de la romana. Entonces ellos salieron de aquí. ¿Por qué? Porque era el puerto. ¿Quién le pone el nombre de la romana? De acuerdo a las investigaciones que tenemos, cuando las encomiendas se realizaron, tú sabes que históricamente hablando hay que conocer que los españoles, precisamente en el feudalismo, pues aplicaron aquí al llegar las encomiendas, las reparticiones. ¿Por qué el nombre de Hato Mayor? El Hato Mayor. ¿Por qué Hato Mayor? Porque era el Hato Mayor. Entonces, pues, existía el Hato de Dávila. El Hato de Dávila estaba aquí detrás, ahí mismo en Zanate y Higüey. Entonces, existía el Hato correspondiente a la romana y le asignaron al duque la parte de la romana. Pero al ser todo estos terrenos por aquí, una forma en una montaña, con cordillera. Entonces, no, aquí mismo la romana, no, después que estaban aquí no quisieron esos terrenos y se fueron. Entonces de ahí es que él le asigna el nombre, que era el duque de la romana. ¿Por qué el nombre de él? Porque ese nombre en España, si tú lo buscas en España, existe La Romana, un pueblito. Hay un pueblo que se llama así, yo lo busqué. Te lo buscó. Sí. Entonces, él es de ahí. Entonces, por eso el duque de la romana. Entonces, él, sobre ese nombre es que se le asigna a la romana. Que no es posible que el nombre de Río también le hayan puesto por él. Por él. Eso está demostrado. Inclusive, doña Crisanta tenía unos sobrinos. Doña Crisanta Moreta. Sí. Que le daba historia, Claro. que uno al escucharla, uno Sí. entendía que estaba dentro del terreno, Claro. viviendo. Sí, porque ella tenía un estilo muy Una de las peculiar. mejores profesoras Sí. No. de esta provincia de la Romana. Pero no solamente ellos, sino que los sobrinos de ella residen allá, en España. Se trasladaron a la romana y desde allá mandaron esa documentación, que ella me la entregó a mí, para que se plasmara en este libro. Entonces, así, por eso que le viene el nombre. Entonces, ¿qué coincidió? Que todos esos campitos alrededor venían a la romana a traer sus productos a vender. Entonces, cuando traen las balanzas y la van a pesar, ¿a dónde? Vamos a pesarla a la balanza romana, Entonces coinciden. Por eso el título fue también puesto de la balanza al río. Okay. O sea, pero la génesis está en el río. En el río. Hay no sé si usted ha escuchado, doctor, otra hipótesis por ahí, otra historia, de que el nombre viene también de la palabra bomana, que es una palabra taína, me parece. Bueno, esa es una tesis que sustenta Justinano Echeverri. Okay. Por eso es. Justinano Echeverri sustenta esa tesis, donde él dice que es porque es un nombre indígena. Pero que si tú buscas los diccionarios indígenas, si tú lo buscas todos, le cuesta demostrarlo. Yo no soy quien para desmentirlo ni decir que eso no es así como él escribe, sino eso es su tesis, no como yo te la digo, esa es la tesis de él y hay que respetársela, porque esa es la historia y a él hay que respetar esa tesis, pero lo que sí está demostrado, escrito, es que cuando se hizo la encomienda, se le asignó al duque esa parte. Sí, yo había leído eso, que él entró en su barco por el río y le pareció hermoso. Incluso se le pareció a uno que tenía en su tierra y por eso le puso mismo Río Romana. Por eso es. Pues leíste, Vladimir, el libro del doctor. Pero es que yo dije que le apasiona esos temas a Vladimir. Mira, por eso es, doctor, que sobre el tema referente al origen de la romana, el nombre del origen de la romana, yo le iba a formular la siguiente pregunta. Es un tema muy controversial y hasta qué punto, claro, cada quien tiene su tesis, pero hasta qué punto la que usted ha expuesto ha ganado más terreno, más simpatía y prácticamente es la que se ha impuesto. La de la balanza. La de la balanza. Pero tú, como comunicador, como lo ha hecho Vladimir, se dan cuenta que todos los que de una manera u otra somos investigadores, tenemos que hurgar más allá. Y documentar. Y documentarse. Entonces la documentación te dice es lo que avala. Es lo que avala, porque si ya cuando se produjo la batalla de Palo Hincado, tú encuentras que ya los franceses salen por la romana, pues entonces esa es. Esos son los inicios de la República, la batalla de Palo Hincado. Claro, entonces eso es lo que demuestra que esa ha sido una realidad. Pero antes de la Central Romana había una empresa que era una refinería que había en ese lugar, tengo entendido. De la misma con otro había una refinería, pero no había balanza porque no había que pesar nada. El peso vino después que vino la caña.
Mira, que la teoría del duque Ajá. sí. es la más correcta y la Sí, más la aceptable. más aceptada. La más Porque aceptada. antes de Central Romana existía una refinería, yo no sé si ustedes sabían. De los hermanos Dumoy. O gafas. Los De los hermanos. hermanos Dumoy. ¿Qué es lo que Leí, ocurre? leí. Entonces, dejando en claro, entonces, doctor, sobre el origen del nombre de la romana, No, ¿está vinculada al río o a la balanza? al río. Al río. Pero él también hizo otra pregunta. Él dice, ¿y en qué año fue la romana provincia? Excelente pregunta. Sí. 1 de enero de 1945. La romana como tal, el generalísimo de generales Rafael Leónidas Trujillo, en una fiesta que se estaba celebrando en el club recreativo, después de hacer un estudio, porque tenía a su alrededor grandes intelectuales, Sí. se dio cuenta que el gran desarrollo de los pueblos del este era la romana. Y en esa fiesta, en 1944, planteó y dijo y estableció que para el día 1 de enero de 1945 se iba a proclamar la romana como provincia y Abaní como provincia. ¿A él le gustaba mucho el Club Recreativo Romano? Venía mensual ahí. Y sus hijos creo que venían con la lancha. Sí, con la ahí. lancha, Catalina. Estaban con la familia Torres. A la pero Catalina. está, Entonces, él proclamó desde esa época que la romana iba a ser provincia del 1 de enero del 45. Para muchos hermanos de la provincia de la Alta Gracia, eso le cuesta creerlo. Y aunque se lo hemos documentado y se lo han demostrado, ellos no saben que Higüey fue provincia en el 63. Oye bien, la romana en el 45, Higüey en el 63. En el 63. Fue Higüey provincia. Sí. Oye bien, entonces ellos dicen que eso no es verdad. Y se han producido discusiones porque ¿quién que sabe que Higüey fue primero que la romana? Entonces nosotros ¿Cómo? somos más antiguos como provincia, Como provincia. en el este. En el este, el Ceibo. No, primero el Ceibo. Primero el Ceibo, fue la primera. Primero el Ceibo, San Pedro y la romana. Entonces, ¿qué ocurre? La gente de Higüey no acepta esto, pero no es cuestión de aceptar, no es cuestión... Ahí está la historia. No, la documentación. Oficiales. Entonces, cuando se produce la proclamación de Higüey en el 63, es que suben a Guaymate como municipio y a San Rafael del Yuma en el 1963. Entonces, esa es una verdad que se demuestra. Por eso esa pregunta es tan interesante, porque nuestro amigo Enrique está enterado de eso y parece que él es de los que ha discutido esos temas. Entonces, qué bien. ¿Y cuál es la...? Excúsame, Indira, es que en esa misma tesitura que habló de Higüey, Indira, ¿tú te acuerdas que estábamos hablando de Valladolid también? Sí, Entonces, Valladolid pertenecía a la romana. Pero claro que sí. ¿Y qué pasó entonces? Excelente. Estamos hablando de eso. Acuérdate, eso te vamos a preguntar a Es eso. un tema espinoso. Es excelente. Venimos diciendo Excelente. que geográficamente Excelente. es Higüey y que por cercanía es de la romana. Sí, Y excelente. Vladimir también dijo que todo el que ha nacido en Valladolid tiene serie 26. Sí, claro. El que Entonces, de mi edad, sí. Sí. Mira qué yo no ocurre. sé. Mira qué ocurre. Para 1963, todas las edificaciones y edificios públicos estaban en la romana. Por ende, Higüey como municipio, todo lo tenía que venir a hacer aquí en la ¿Era romana. de la romana municipio o del Ceibo? Higüey de la romana. O sea, era municipio de la Sí, romana. de la romana. Primero que Guaymate. Pero claro, entonces ¿qué ocurre? Que Higüey todo lo tenía que venir a realizar aquí. Y los romanenses estaban nombrados en puestos importantes públicos en Higüey, de las oficinas que existían allí, que podían todavía dirigirse y manejarse. Entonces, Valladolid, los amigos de Higüey no sabían que pertenecía a Higüey. ¿Cuándo se enteran ellos que Valladolid pertenece a Higüey? Pues, don Miguel Ceja, siendo síndico, y los jóvenes del grupo Ecoparque, que ellos eran los que realizaban la famosa limpieza de playa, Sí, Ecoparque. De Ecoparque, donde está Johnson, este jovencito, Andiomar. Andiomar Johnson, sí. Yo tenía el programa El Este y su historia, y comenzamos a trabajar con la limpieza de playa. Y se hizo una gran actividad en Valladolid, y don Miguel nos acompañó. Entonces el síndico de San Rafael del Yuma se presentó a la actividad, y es cuando por primera vez dice, bueno, a mí no me invitaron, pero yo estoy aquí, porque esto es de la romana, pero estoy cerca. Pero no, es que
aquí me demuestran que Valladolid pertenece a San Rafael del Yuma, no a la Romana. Y él me dice a mí, particularmente, entonces, esto hay que regularizarlo, porque para el país Valladolid es de la Romana, pero de acuerdo a esta sección, que es la sección de Valladolid, esa sección está atribuida a Higüey. Y digo yo, sí, tú tienes razón, es verdad. Valladolid pertenece geográficamente, desde el punto de vista técnico, a San Rafael del Yuma, ahora por la cercanía en la Romana. Entonces, a partir de ahí se comenzaron a hacer los trabajos en conjunto entre Valladolid y la Romana, hasta que se sometió el proyecto de ley, producto de ese trabajo que nosotros hicimos, ya lo somete el difunto Gramonte, es que somete el proyecto de ley ya para pasar a Valladolid y para la Romana como tal, y a partir de ahí es que entonces los higüeyanos comienzan a trabajar para que esto no sea una realidad. Sí. Pero ya eso estaba aprobado, ya lo habían aprobado en primera lectura. Pero inclusive, doctor, Sí. como periodista, cada vez que yo elaboro una noticia, claro, como territorialmente pertenece a Higüey, Sí. yo publico, por No ejemplo... pertenece a Higüey, ¿Eh? No pertenece a Higüey. Digo, no, a la provincia sí, de a la Altagracia. provincia de Altagracia, que Higüey es Pertenece un a San Rafael municipio. de Yuma. Sí, que ese es otro municipio, que está correcto. Mire, doctor, y... Porque es un distrito. Valladolid es un Sí, distrito. un distrito Por eso municipal. pertenece al municipio más cerca. Sí, que es Yuma. que es Yuma. Sí. Inclusive los periodistas de Santo Domingo, cuando escriben redactan alguna información, Sí. publican La Romana, Valladolid y la ¿no? Romana. Sí, exacto. Así que dice. Porque ellos creen que pertenece a la Sí, Romana sí. territorialmente. El país entero lo cree, Franklin. Sí. Es igual que no lo cree. El país entero lo cree. El país entero. El país Oye, entero el país lo cree. entero Así solicita que ya pase a la Romana. Mira Samaná para que tú me preguntas, Samaná. Sí. No, pero te voy a dar un dato. Y pongo, oiga, el Pero- nombre de un expresidente de la República que se llama doctor Leonel Fernández Reina. Producto de esta inquietud que yo he tenido y de estos conversatorios, me planteó a mí, me llamó Freddy, la situación de Valladolid para pasar a la Romana se va a resolver. Me dijo, ¿cómo se va a resolver? Porque ya se sometió el proyecto de la regularización y normalización de todas las provincias y secciones que pertenecen a una que está más cercana. Ya eso se va a resolver. Está el problema de Vicentillo en Altomayor. Está el problema en Dajabón. Él me explicó textualmente. Está el problema en Santiago Rodríguez, de otro, y el de Valladolid, que eso no puede seguir, que Valladolid siga perteneciendo a Higüey, porque Valladolid debe pertenecer a la Romana. Y sus autoridades, las primeras autoridades de Valladolid así lo han reconocido. Y por ende, cuando se produjo aquella situación, cuando la construcción del hotel, entonces ahí también fue que eso se paró y por eso Valladolid siguió, fue ratificado. Pero Milagro Ortiz Bosch, siendo senadora, te voy a dar este dato, sometió el proyecto de ley de que la Saona fuera elevada a la categoría de distrito municipal. Y entonces los residentes en Valladolid, que no era todavía ni siquiera distrito municipal, solicitaron y firmaron un documento donde ellos pedían pasar a la Romana y que se resolviera esa situación. Bueno, Porque esa es la realidad. aquí realmente es un tema que se convierte espinoso, aunque uno no quiera, porque también nos enteramos de que cuando Wandy Batista en su gestión de diputado también tocó el tema y Sí. se declaró como persona no grata en los altagracianos, en la provincia de Higüey, por el Sí. mismo tema de Valladolid de la Romana. Yo creo que aquí lo que tenemos que trabajar a favor de todos Sí. y que los márgenes de beneficio puedan ser distribuidos y que ya, como ha dado tanto fruto económico el desarrollo turístico que tiene Valladolid, es bueno que para aquellas personas que no tienen tanto flujo, pero que sí puedan ser beneficiados, porque hay una buena partida de ingresos que recibe el ayuntamiento de Valladolid para que esa masa pobre pueda tener una mejor calidad de vida, aunque esté en Valladolid, no pueda tener edificio, pero que tenga su casa decente, porque recientemente estuve en Valladolid y viví cosas que deben de ser corregidas. Por ejemplo, el sendero Padre Nuestro está descuidado. Y específicamente donde está la Reserva Mira, Nacional. acabo de recibir una llamada de Rafael Harvey Luis. Mira, ve. Qué bueno que, Rafael, bueno, Puede ponerlo en altavoz si él va a participar. estoy en un programa de televisión, de De radio, radio, hablando acerca de los temas históricos. Y qué bueno que tú me estás llamando. Envíale tu saludo al pueblo de la Romana que te está escuchando. Póngalo en altavoz. Está bueno. Ahí. Realmente mi intención no era
hacer una gala en tu programa de intervención, sino más bien recordarte lo que te solicité. Sí. Pero ya que me dan esta oportunidad, quiero enviarle un saludo al pueblo de La Romana, que es un pueblo que recientemente ha celebrado las fiestas patronales. Y un pueblo laborioso, un pueblo alegre, un pueblo de deportistas, un pueblo de profesionales, de gente de bien, de gente de trabajo, gente honrada. Vaya mi saludo matutino a este gran pueblo. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Aquí está un grupo de periodistas y amigos que comparten conmigo en esta mañana histórica donde estamos hablando de varios temas importantes. Pues yo te llamaré después que salga del programa. Bien. Gracias, Freddy. Ese Rafael Haldi, que ha escrito un libro. Sí, también. Sí. Vladimir tiene una pregunta. Pero no podemos hablar de La Romana, doctor, sin mencionar a Guaymate. Que es, si no, yo creía que era el primer municipio, pero aclara usted en este día que el primer municipio fue Higüey de La Romana. Entonces, el segundo municipio fue Guaymate. Sí. ¿Cómo se funda Guaymate? Porque de ahí han salido familias emblemáticas, han salido grandes personajes de la historia. Como en su caso. Guaymate ha tenido una gran incidencia. Sí. A través, abogados, historiadores, médicos, ingenieros. Mira, los cotes. Comunicadores. Lo que ocurre es que La Romana, como tal, está vinculada íntimamente a lo que es Santa Romana. Ay Dios, pero cuántas cosas preguntar, porque yo leí en un pedacito donde decía que pretendían hacer La Romana era en Guaymate. Te voy a explicar. Lo leí bien. Mira lo que ocurre. La Romana está de nuestra provincia directamente a Santa Romana. Santa Romana llega en 1905. Se van y vuelven en el 7. Cuando comienzan a hacer la investigación para comprar las tierras, se encuentran con un obstáculo que hay de este lado del oeste, que es el río, y comienzan a comprar de este lado. Tal y como tú dijiste, ya los hermanos Dumoy habían comenzado lo que eran las plantaciones de guineo en Higueral. Oye, bien, las puertas de Higueral, que está primero, no que La Romana, sino que surgen como consecuencia de que los hombres son errantes y van donde hay trabajo. Entonces comenzaron a llegar aquí por los hermanos Dumoy, que ya en Campo Alegre ellos tenían su centro de trabajo y todo eso estaba lleno de guineo. Entonces la puerta de Higueral era por donde ellos iban comenzando a trabajar para llevar, oigan bien, la gente no sabe esto, comenzaron primero que el mismo Santa Romana a hacer la línea férrea. Y ellos primero que el Santa Romana. Entonces cuando Santa Romana compró esos terrenos, ya la línea férrea iba por ahí, porque eran las plantaciones de guineo y había que traerlas. Son unos hermanos cubanos. Es decir, no iban a transportar en máquina, pero guineo. De guineo. Entonces, cuando comienza el Santa Romana, compra, pues comienzan a llegar ¿de dónde? A Guaymate. De Ramón Santana, de Miche, del Ceibo, y son los ceibanos quienes fundan a Guaymate y a La Romana. La gente de Ramón Santana, por eso apellido Feliciano, ese apellido Feliciano, en esencia. Feliciano Dañez. Sí. ¿Eres Feliciano? No, yo no sé, yo soy Veras. No, Eduardo, ¿verdad? Eduardo Mesido Feliciano. Okay. Entonces, esa familia. Los Corderos también son todos del Ceibo. Sí, mi papá venía. Y de Ramón Santana y de Miche. Entonces fundan a Guaymate en busca de mejor vida, de fuente de empleo. Sí. Específicamente. Entonces, se concentraron en Guaymate, donde hacen lo que se llama un camino real, y ese camino real se van formando casitas, y esas casas, todas ellas salían a trabajar, ¿a dónde? A las plantaciones de guineo, y después a los hermanos Dumoy. Okay. Dumoy. Entonces, ellos tuvieron, antes que el Central Romano, estuvieron muy vinculados a la actividad económica. Y a la agricultura. Y a la agricultura. Hoy tú crees que hace una refinería aquí.
tú ves el dato que se dice. Yo Tú no eres más sabía, malo. yo no sabía que la incidencia de ellos Tú eres más en malo la zona agrícola. sí, que el gas morado. Ellos eran, Esa es la frase que se usaba antes. se usaba, Era era lo que que ellos, si ellos eran los que vendían el gas, El gas morado. Pero que Sí. tenían una actividad económica muy variada, Muy variada. diversificada. pero precisamente No, si según usted ha le demostrado. compra a ellos. El gas morado que pelaba. Le compra a ellos. Entonces, los primeros 15 kilómetros de la línea férrea llegaron hasta el 15 de Guaymate. Entonces, la primera oficina de pago estuvo en Guaymate. Entonces, ahí contesto tu pregunta, ¿cómo se funda Guaymate? Por ustedes los ceibanos y la gran cantidad de gente que llegaron del sur. Entonces, todos se reunían en Guaymate. Es cierto que hay un asentamiento indígena ahí. Precisamente. Fíjate, Y de ahí que sale la palabra Guaymate. Pero escúchame, oye, te voy a dar... Bueno, doctor, lo vamos a invitar otro día porque queremos hacerle muchas preguntas. Vladimir no me deja. Y en la sección de Indira, pero ya. No, esto es de todos. Hoy es de todos. Mira, precisamente, el nombre del ceibo, porque ahí es donde hay que comenzar. ¿De dónde viene el nombre del ceibo? ¿Por qué le ponen ceibo a esa parte? Sí. Unos dicen que el nombre es indígena, producto de que en esos momentos el cacique que comandaba esa parte era ceibo. Se llamaba Ceibo. Ceibo. Entonces, otros, no, pero son tesis. Son lo que tesis. lo que te voy a decir ahora es demostrable. Quien dirigía esa parte no era el ceibo, era Icayagua. Icayagua era que comandaba ahí. Pues tu Eso en manaba Batel, aquí Guaymate. de este lado. Mandaba de este lado. Entonces, era Icayagua. Entonces, Icayagua tenía una vinculación con términos que ellos utilizaban. Oigan bien ese dato para que ustedes sepan cómo era la organización de los indígenas. Ellos, como tal, denominaban a ese cacique en su zona, pero entonces ese cacique tenía además otros que ellos iban denominando que estaban por debajo de ellos, y ellos lo tenían debidamente organizado. Entonces el cacique, Una jerarquía de mando. una jerarquía que eso te mira, cuando tú lo estudias, eso te demuestra tú, y tú dices, pero qué demostración, qué inteligencia tenían. Entonces, entra Guaymate, que era el cacique que dirigía esa zona Guaymate. de Guaymate. Era un Entonces, cacique. sí, entonces ahí el arroyo ¿Cuál era el nombre de ese cacique? Guaymate. Permiso. Pero ¿qué pasa? Que le denominaron el arroyo Guaymate también. Permiso, doctor. Tenemos una intervención y con esa vamos a tener que vernos obligados a concluir. ¿Se fue? ¿Cómo es que se escribe el ceibo? ¿Que ¿Cómo es que se escribe el muy seis? Con buena. Sí, porque, oiga bien, esa es muy buena pregunta. Sí, con porque I latina. Sí. uno ve la parada de guagua y el ceibo está escrito con Y, como Sí. dice. No, pero es Ceibo. Es el nombre indígena. Le voy a traer inclusive ¿Pero cómo? ¿Con I latina o con Y? y latino. No Selvo. Ceibo. Ceibo. Dicen allá. Ceibo. Pero que entonces no es verdad que el cacique era Ceibo. Era Icayagua, por eso ustedes ven que todo en el Sí, Ceibo. pero nos vamos a confundir. Vamos a reconfirmar. ¿Ceibo con Y o con I latina? Con I latina. I latina. Otra cosa, venga, ya. Mi pregunta. Sí, pero no terminó con ¿Cuánto? Guaymate. Es decir, ya, No va a ya terminar aclaró, con nada, él va a tener que volver. ya aclaró ¿Cuándo? entonces que ya explicó lo de Guaymate, porque Sí. ya Guaymate. No, así fue que se funda. Por Ahí ellos se son los funda. ceibanos. Con Los ceibanos con llegan. nombre de cacique, todos Sí, los los ateques. ceibanos llegan. Entonces, ¿qué ocurre? Un dato importante que tú tienes que saber y que debe saber el pueblo. ¿Cómo llegaban los productos a la romana? Miren, señores, es necesario venir a otro programa. Sí, sí. Para dar una explicación detallada de cómo bajaban los carretones desde el En Ceibo Yagua. ¡Chu! hasta la romana para llevar estos productos a las islas que era que se vendían. Ese va a ser el Sí, tema. Oye, qué Pero mira, interesante. no, qué pero yo quiero, interesante no se eso. vaya sin decirnos. ¿En qué momento es que se piensa realizar la provincia de la Romana en Guaymate? Bueno, mira, esto no fue en Guaymate. Donde se iba a fundar la romana era en Gato. Ajá. En Guaymate, no en Gato. Digo, en ese municipio. Sí, Fue para en Gato, era donde se iba a fundar. ¿Quién funda la romana? ¿Quién? También este dato. Son 6 ceibanos y Ulises Heró, Que fundaron la Romana. quienes donaron la tierra. Generalísimo. Ulises Heró. Ulises Heró. Entonces, Hombre, guapo. cuando él
decide donar esa tierra, se enamora en Guaymate de una de las felicianos que ya vivían ahí, de esas ceibanas que vivían ahí. Entonces, y Ulises Heró, que tenía vinculación directa con Cesario Guillermo ceibano, General Cesario Guillermo. Entonces, él, en la batalla del Cibao, él sale herido, porque Cesario Guillermo se proclama presidente, y Ulises Heró es enviado a enfrentar a su compadre, porque él se acaba de proclamar presidente de la República de este lado. Entonces, cuando sale herido, ¿quién cura a Ulises Heró? El que cura a Ulises Heró y viviendo en el Ceibo es el doctor Ferry. Entonces, él se enamora del doctor Ferry por ese acto que el doctor Ferry le hace, que mucha gente no sabe que el doctor Ferry donde llega primero es a Asua, de Asua que viene vinculando, porque él andaba en busca del tesoro del pirata Cofresí. Y por ende, cuando él llega a Asua, dicen que eso no está ahí. Y lo embandan al Ceibo, no, al Ceibo, porque la romana no era más que una aldea. Él llega al Ceibo, y en esa batalla del Cibao él cura, entonces, a Ulises Heró. Ulises Heró se enamora de esta parte y tiene 2.000 tareas de tierra por aquí, que en ese entonces se le llamaban caballería. Aquí en la Romana. Sí, en esta parte, porque era donde estaba el puerto. Sí. ¿Cuál es la importancia de la Romana? Es el puerto. Okay. Mira, este es el ABC de la historia. Sí. La gente tiene que conocer el ABC. Donde quiere que hay Puerto, hay dinamismo, el hay forma de dinamismo. entrar y salir. de entrada y salida. De Entonces, gente, de alimentos, de alimentos, de todo. todo. Por eso, cuando hablo ahorita de lo que son los primeros que están en la conformación de la historia, de lo que otorgan dinero para construir el majestuoso edificio, yo no le digo iglesia, majestuoso edificio, está don Octavio Veras, el padre un descendiente mío. de Octavio Veras. Entonces todos son ceibanos, no suyos. Famoso. Este es el ceibo que funda la Roma. Bueno, doctor, El ceibo que funda la Roma. yo Eso me feliz. enorgullece que un Veras sea fundado Ay, de la perdón. Romana. Eso pasa con la historia y no me siento orgulloso. Tiene mi apellido, pero si hizo eso deshonroso. No era de ellos. Tenemos el mismo No, es apellido. que no es Vera que haya Mira, hecho escúchame, algo lo de Veras, eso. el primer cardenal de la República Dominicana fue apellido Veras. Pero que hijo de él. Pero entonces el ceibo no, excusa, no tengo emociones. Fue aquí que dio la primera misa. Oye, Fue aquí que dio la primera Y vez. aquí porque estudió. Mejor Y aquí porque se todavía. crió. Oh, pero es que somos de, ¿sabes de qué somos los Veras? Te voy a decir dónde que somos. ¿Qué somos? De la cuchilla del Ceibo. Ay, No, pero lindo. donde Ajá. estaba el tiro de ellos, ¿tú sabes dónde era? ¿Dónde era? En el 15 de Guaymate. Señores, En Señores, el 15 de Guaymate. no, yo estoy maravillado de ese día. doctor, Oiga, le sí. volvemos a avisar para que, bueno, al doctor lo vamos a comprometer que venga con especial quincenal. Sí. Para que no dé la- luz, historia, porque quiero que me hable de la banda de música. Sí, de vamos a nuestro trabajar país. ese de tema eso ahí. yo quiero que me Ese hable, tema vamos a tratar. de que antes éramos una tacita de oro, porque Sí. se ha perdido esa tacita de Eso oro, vamos a tratar. porque antes no tiraban la basura y ahora sí. Eso, sí. Así que doctor, el doctor Fred Felizat, gracias por esos minutos de cultura que nosotros hemos recibido hoy. Aquí está el libro para los amigos de las redes. El libro es ¿Dónde Memoria podemos Histórica conseguir de ese la libro? Romana Contemporánea. Me comprometo a regalarlo. Oh, ¡Qué bendición! pero yo estoy tratando de ser diplomática. Señores, gracias. Esta ha sido la producción de su programa El Desayuno Musical en la mañana de hoy con nuestro invitado especial, el doctor Freddy Felizat. Historiador destacado de este pueblo de la Romana. Franklin Cordero, Vladimir Vladimir Martínez, Elvis, Y Kelvin Martínez en los Kelvin, controles. Felipe Holmes en la deporte, Y José Báez en las noticias locales. y ustedes en sintonía. Sí, entonces, gracias a todas aquellas personas que han estado en sintonía a través de la transmisión por las redes sociales. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Señores, gracias. No, es que